entonces vamos a iniciar con el último tema para del curso, y es el tema, digamos, exclusivo para el tercer parcial. O sea, el tercer parcial entra esto que es espacios vectoriales. Ese es el tema, ¿verdad?, del tercer parcial. Y bueno, es un tema que nos va a llevar un ratillo, ¿verdad? Son unas 4 semanas lo que nos queda de semestre, 4 semanas y el ratito que tenemos hoy. Eso lo vamos a dedicar a este tema. Este, es un tema interesante, ¿verdad? Vamos a ver cosas muy prácticas. Eh, También vamos a aprender de cosas ahí nuevas, ¿verdad? Interesantes. Voy a poner por aquí, entonces, vamos a hacer espacio y vamos a poner aquí el título que serían espacios vectoriales. Profe, mientras no sea como series. No, no, tranquilos. Es más sencillo. Ya les había comentado, series es como el tema más complicadillo del curso. Eh, Espacios vectoriales, obviamente, ¿verdad? Se lleva su ratillo, son 4 semanas, entonces obviamente vamos a ver bastantes cosas. Pero, pero sí, sí, no, no, digamos que no se complica tanto, ¿verdad? Como sucesiones y series que, como les decía, bueno, es lo que usualmente los estudiantes dicen que es como el temilla ahí más complicado. Vamos a empezar bueno, con la idea de espacios vectoriales. Es vacilón porque cuando uno está en física, ¿verdad? Ya está llevando física uno, ¿verdad? Cursos así, le hablan de vectores y de ahí uno, lo primero que se le viene a la cabeza es el típico vector, ¿verdad? Que tiene magnitud, que es la longitud del vector, y tiene dirección porque apunta hacia algún lado. Entonces uno se imagina un vector siempre como una flecha, ¿verdad? Ok. En matemáticas siempre se busca las cosas lo más general posible. Entonces vieron que la definición de un espacio vectorial es muchísimo más que una simple flechita, ¿verdad?, que apunta en una cierta dirección. Los espacios vectoriales son una estructura que cumple con ciertas propiedades. Entonces vamos a definir primero qué cosas tiene que cumplir un conjunto para que sea un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a dar es una definición y vamos a definir dos operaciones. Vamos a definir un producto interno, ¿verdad? Se llaman, básicamente es un producto de vector por vector y un producto de escalar por vector. Entonces, vamos a tener, perdón, dije producto, ¿verdad?, de vector por vector, es más bien suma de vector más vector. Entonces vamos a tener dos operaciones básicas. Una va a ser suma de vectores y otra va a ser una multiplicación, un producto de escalar por vector. Entonces, siempre vamos a estar hablando de un conjunto V. Ese es el conjunto que tiene los vectores. Sea V un conjunto en donde se definen las siguientes operaciones. Ok, entonces dijimos que vamos a tener adición, o sea, suma de vectores. O sea que si tengo dos vectores, usualmente, ya casi lo voy a escribir, pero usualmente los vectores los vamos a representar con letras minúsculas. Entonces la adición es si U, ¿verdad?, para U que pertenece a V que pertenece a V, entonces, ¿verdad?, se cumple o se define, ¿no?, se cumple que U más V está en V. Ok, ni siquiera es que uno, digamos, a veces está pensando en la suma, en la adición y piensa en la suma de números reales, ¿verdad? O sea, es que yo puedo definir una suma extraña así que yo me la invento y lo único que tiene que cumplir en principio esa suma, esa adición, es que si yo agarro dos vectores en el conjunto, esa suma que yo me inventé tiene que dar dentro del conjunto. Eso es una suma cerrada o una operación cerrada en el conjunto.
Lo otro es que tiene que cumplir un producto escalar. Producto escalar por vector. Nuestros escalares siempre en este curso van a estar en los números reales. Y usualmente los vamos a llamar con letras griegas, alfa, beta, zeta, gamma, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, alfa va a ser un número real. U, un vector. Entonces, vamos a definir una operación que es cómo hago un número real por un vector, le llamé U. De forma tal que eso también me dé en el conjunto de los vectores. Ok, entonces pues, simplemente son, ¿verdad?, dos operaciones cerradas que yo las defino de alguna manera, de forma tal que yo agarro dos vectores, los sumo y me da un vector. Agarro un escalar por un vector, los escalares para nosotros siempre son reales. Agarro un número real por un vector y siempre me va a dar un vector. ¿Okay? Esas son las definiciones básicas, pero hay que irse quitando de la cabeza como, ¿verdad?, la suma de números reales, ¿verdad?, la suma de la multiplicación de un número por otro número. En este caso, los vectores son muy variados y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de cosas que son vectores, ¿verdad?, que son espacios vectoriales. Entonces, la siguiente, vamos a dar entonces una definición de lo que tiene que cumplir ese conjunto con esas operaciones para que sea un espacio vectorial. Okay, entonces, vamos a dar otra definición. Vamos a definir lo que es un espacio vectorial real. Real, lo que quiere decir es que los escalares son números reales. Los escalares son números reales. Okay, no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, para nosotros en el curso los escalares siempre los vamos a tomar en R. Entonces, sea V un conjunto donde se definen esas dos operaciones que dije arriba. Un conjunto donde se define una suma de vectores, una suma vectorial o suma de vectores, y un producto de escalar por vector. Okay. Vamos a decir, ¿verdad? Se dice que ese conjunto con esa suma y esa multiplicación es un espacio vectorial si cumple, que tiene que cumplir varias condiciones. Entonces voy a ir enumerando de cada una de esas condiciones que se tienen que cumplir. Primer condición, vamos a bajar un poquito. Primer condición, la suma tiene que ser conmutativa. Conmutatividad de la suma. Es decir, que para todo vector u que yo agarre en v y para todo v que yo agarre en v, se debe cumplir que hacer u más v tiene que dar lo mismo que hacer v más u. Y la suma tiene que ser conmutativa. Puedo darle vuelta y no hay problema. Okay. La suma tiene que ser asociativa. Asociatividad de la suma. Para todo vector u, v, bueno, pongamos el para todo, y w que yo agarre en mis vectores, se debe cumplir que si yo sumo u más v y después le sumo w, esto da lo mismo que hacer u más v más w. Que les digo yo a los de mate general, ¿verdad? Cuando llevan mate general conmigo, que en los reales, bueno, y en cualquier conjunto, la asociatividad lo que dice es que si tengo sumas al mismo nivel, no hace falta poner paréntesis.
porque yo puedo agrupar en el orden que yo quiera. Ahora, ese es el efecto práctico de la asociatividad, es que si tengo un montón de sumas, no hace falta que ponga paréntesis para agruparlas. Como pasa en los números reales, ¿verdad? Que si yo tengo 1 más 3 más 2 más 4, uno no le pone paréntesis. ¿Okay? Porque hay asociatividad. Gracias a la asociatividad no ponemos paréntesis en ese caso. Okay. Siguiente propiedad, tiene que existir elemento neutro para la suma. Voy a bajar aquí. Okay. Tiene que existir un elemento neutro de la suma. Es decir, que tiene que existir un elemento al que le vamos a llamar 0, pero para evitar que en la cabeza de ustedes se imaginen al 0 normal de los números reales, llamémosle un 0 vectorial que está en el conjunto V, tal que para todo vector que ustedes agarren, se debe cumplir que si yo agarro ese vector y le sumo el 0 vectorial, me tienen que dar lo mismo que el 0 vectorial más U. Bueno, como hay conmutatividad, eso fijo lo va a cumplir, pero... Y eso va a ser U. O sea, un elemento que al yo sumar no afecta en nada. Me da el mismo elemento original. A U le sumo ese elemento, me da U. Existe un elemento neutro. Y por último, necesito que existan inversos de la suma, lo que en los números reales llamamos opuestos. Bueno, entonces, inverso de la suma es que para todo elemento que usted me dé, existe otro elemento al que usualmente le vamos a denotar menos U, tal que si yo agarro ese vector y le sumo el otro, el menos U, da lo mismo que menos U más U, y eso da el 0 vectorial. Usted me da cualquier elemento, yo le puedo dar otro, tal que si lo sumo me da el neutro. Hay inversos para la suma. Siguiente. Hay una especie como de distributividad de los escalares con los vectores. Vamos a bajar un poquito aquí. Y lo voy a poner como entre comillas. Distributividad de vectores. Bueno, del vector. ¿Verdad? No es en realidad distributividad como lo conocemos en los números reales. Pero tal vez para que se la aprendan fácilmente, pues le podemos llamar distributividad. Entonces, si yo tengo un número real, de hecho 2 números reales, esos son escalares, y un vector, entonces se cumple que si yo tengo alfa más beta por U, entonces digámoslo así, puedo distribuir el vector con respecto a los escalares. Entonces eso me da lo mismo que alfa por U más beta por U. Hay una especie de distributividad del vector con respecto a la suma de escalares. Siguiente. Hay distributividad del escalar. Ahora, si tengo un escalar y tengo 2 vectores, entonces, si yo tengo el escalar que está multiplicando a una suma de vectores, entonces yo puedo distribuir ese escalar con respecto a los vectores. Esto me queda alfa por U más alfa por V. ¿Verdad? No es, digamos, distributiva tal y como la conocemos en los números reales, pero es como una especie de distributividad. Yo siempre la he visto así y siempre me la he aprendido, digamos, fácilmente así.
Ujú. La otra es como una especie de asociatividad. Otra vez entre comillas, porque no es una asociatividad tal y como la conocemos, pero como que se parece, ¿no? Asociatividad del producto. Okay. Aquí vamos a tener dos escalares. Y vamos a tener un vector. Okay. Entonces, si yo multiplico primero los escalares y eso lo multiplico por el vector, tiene que dar lo mismo que primero multiplicar beta por el vector y después multiplicar por alfa. ¿Okay? Una especie de asociatividad. Muy bien. Ahorita les comento detalles de estas cosas. Por último, no sé cómo llamar a esta, ¿no? Simplemente es una propiedad adicional, no tiene así como un nombre. Para todo vector que ustedes agarren, se tiene que cumplir que si multiplican el número 1, ese sí es el número real 1 por el vector, les tiene que dar el vector. Si toman 0, el número 0, el real 0, y lo multiplican por el vector, les tiene que dar el vector de ceros. El vector 0. En realidad no está lleno de ceros necesariamente. Okay. Esas son 2, 4, 6, 8. 8 propiedades. Las 8 propiedades que tiene que cumplir un conjunto con dos operaciones para que se pueda decir que es un espacio vectorial. Si un conjunto cumple todo eso, a eso lo llamamos campo vectorial. Es así de fácil. Vean que siempre los números los puse a la izquierda, los números reales, los escalares. En los productos de escalar por vector, el número siempre va a la izquierda, el vector va a la derecha. ¿Okay? La definición que yo di de multiplicación de escalar por vector era así: escalar por vector. ¿No? Escalar por vector, eso da vector. Escalar por vector da vector. Suma de vectores sí está definida. ¿Okay? Escalar por vector, suma de vectores da vector. Eso es escalar por vector más escalar por vector, ¿verdad? Cada una de esas da un vector y suma de vectores da vector. Entonces hay que tener muy claro que lo que está a la izquierda de una multiplicación de un producto tiene que ser escalar. Lo que está a la derecha del producto es vector. Y si tengo suma, la suma está definida para vectores, pero bueno, aquí por ejemplo me refiero a la suma de números reales, la que conocemos. Ahora, yo puedo sumar dos escalares porque sabemos cómo sumar reales. Pero, por ejemplo, del lado derecho aquí, esa suma es suma de vectores, a como me la hubieran definido allá ¿verdad? Al inicio. Vean, por ejemplo, lo que les decía aquí abajo. Esta es una multiplicación. Yo tengo que estar seguro de que este 0 es un número real, porque una multiplicación solamente está definida para escalar por vector. Entonces este 0 tiene que ser real, este tiene que ser un vector y me tiene que dar un vector. ¿Okay? Número real por vector da vector. ¿Okay? Entonces hay que tener muy claro eso, porque a veces se les hace un enredo de que están multiplicando y se ponen a multiplicar vectores y vean que aquí no existe multiplicación de vectores, por lo menos no en esas dos operaciones que ya definí. Más adelante vamos a poder definir unas, pero por lo menos en las básicas vean que aquí no hay multiplicación de dos vectores, no he definido eso. Okay, hay que tener eso claro. Ejemplos de espacios vectoriales.
Por ejemplo, el conjunto M2, que es el conjunto de las matrices 2 por 2, donde todas las entradas son reales. ¿Okay? De ahora en adelante, cuando yo diga M2 es el conjunto de las matrices 2 por 2, M3 el conjunto de las matrices 3 por 3, okay, M4 y ahí voy, ¿verdad? Ese es el conjunto de las matrices cuadradas de n por n, es Mn. Este conjunto definido con la suma usual de matrices, ¿verdad? La suma usual de matrices, suma entrada, entrada, con la suma de matrices. Y el producto de un número por una matriz es un espacio vectorial. Ya casi agrego eso, porque quiero que recuerden todas las propiedades que ustedes vieron, ¿verdad? Espero que les hayan dado esas propiedades. Si ustedes sumaban dos matrices, daba lo mismo sumar a más b que b más a. Había conmutatividad. Había asociatividad en la suma. O sea, hacer primero sumar dos matrices a más b y sumarle una c, da lo mismo que primero sumar b más c y sumarle la. Da lo mismo. ¿Cuál es el neutro de las matrices? La matriz, bueno, tal vez díganme ustedes cuál es el neutro de las matrices. La matriz nula. La matriz nula, la matriz llena de ceros. Yo le sumo a cualquier matriz la matriz nula y me da la misma, la original. Ok. La inversa, ¿cuál es la inversa de una matriz? Inverso de la suma. La resta. Sí, sí, réstele la misma. O sea, agarre la misma matriz y multiplíquela por un menos uno, eso le cambia todos los signos, sume y le va a dar la matriz de ceros, para la matriz nula. ¿Okay? Si existe, usted me da cualquier matriz y yo le cambio los signos a todas las entradas y eso cumple que si yo lo sumo da la matriz de ceros. Si hay inverso. Y ustedes vieron también las propiedades de cuando multiplicaba un numerito por una matriz. ¿Verdad? Que la operación era agarre el número y multiplíquelo por cada entrada de la matriz. Y me imagino, espero yo, que también Pablo les haya dado estas propiedades. Esto lo cumplía, ¿verdad? Todas estas condiciones se cumplían. Si ustedes tienen una suma de números por una matriz, ustedes pueden, digámoslo así, distribuir la matriz. Si tienen un numerito por una suma de matrices, ese numerito también lo pueden distribuir. ¿Mm? Si tienen una multiplicación de números por una matriz, da lo mismo que primero multiplicar la matriz por el primer número y después multiplicarla por el segundo número. ¿Okay? Entonces, en este caso ya le estamos dando un contexto de matrices. Ok, si ustedes agarran el número 1 y lo multiplican por una matriz, les da la misma matriz, ¿verdad? Sí, porque multiplican 1 por cada entrada. Y si agarran el número 0 y lo multiplican por la matriz, multiplican cada entrada por 0 y les queda la matriz nula, la que dijimos que era el 0 de las matrices. ¿Okay? Cumple todas las propiedades. Eso es un espacio vectorial. Terminamos la frase aquí abajo. ¿Okay? Esta es un espacio vectorial real. Y ahora, ¿cómo me imagino yo una matriz como flecha? ¿Verdad? Lo que les decía, en física, las flechas, nosotros aquí vamos a hacerlo, o sea, no estoy quejándome de lo que hacen en física. Nosotros vamos a ver también aquí R2 y R3, que son espacios vectoriales muy importantes, que es en donde nos vamos a enfocar. Y ahí sí, los vectores usualmente los puedo representar con flechas, pero ¿de cómo agarro una matriz y la represento con una flecha? O sea, no puedo, ¿verdad? Entonces, los vectores no son solamente esas flechitas, sino que son elementos de un conjunto que cumple ese montón de propiedades. Es así de simple. Ok. Otro conjunto que cumple eso,
Por ejemplo, los polinomios, pongámosle P3, los polinomios de grado 3. Bueno, pongámosle A3, x al cubo, más A2, x al cuadrado, más A1, x, más A0. ¿Okay? El conjunto de los elementos de esta forma con A3, A2, A1 y A0, números reales. ¿Okay? ¿Qué son esos? Los polinomios de grado 3. ¿Okay? Ese conjunto definido sobre la suma usual, la suma de polinomios, ¿verdad? Normal. La suma usual de polinomios. ¿Verdad? Que sumo los monomios semejantes. Esa es la suma usual de polinomios. Busco los monomios semejantes y los sumo. ¿Ok? Y la multiplicación normal de un número por un polinomio y el producto usual de un número por un polinomio. ¿Cuál es el producto usual? ¿Verdad? Si yo tengo que multiplicar un numerito, imagínense aquí cualquier número y lo tengo que multiplicar por el polinomio, ¿qué hago? Lo distribuyo. ¿Verdad? La multiplicación usual de un número por polinomio es distribuir el número. Eso es un espacio vectorial. Y el producto es un espacio vectorial. Ok, entonces ya la mente de pronto a uno ya se le expande un poco más y dice, mira, las flechitas no son los únicos vectores que existen. Pero hay un montón de cosas que son vectores. Que las matrices cuadradas de cualquier tamaño son, bueno, el conjunto de las matrices de tamaño n es un espacio vectorial. Los polinomios, si yo agarro todos los polinomios de grado 3, eso forma un espacio vectorial. ¿Mm? Ok, uno más, no sé cómo llamarlo, más mundano, más simple. Ok, pongamos de una vez. El conjunto de los números reales, ok, es un espacio vectorial. Por supuesto, ¿verdad? Con la multiplicación usual y con la suma usual. R es un espacio vectorial con la suma usual y el producto usual. Claro, ¿por qué? Porque estaríamos diciendo que si yo estoy agarrando R, entonces los vectores y los escalares están en el mismo conjunto. Pero tanto vectores como escalares son números reales. Entonces cumple todo eso porque en los reales hay conmutatividad, asociatividad, hay inverso, hay neutro. Todo lo que dije antes se cumple si son puros números reales. Entonces, claro, R es un espacio vectorial con escalares en R. Y dos que nos van a interesar mucho en el curso, el conjunto R2, que está formado por los pares ordenados A, B o X, Y. De pronto va a ser más común llamarle X, Y. Tales que X pertenece a R y Y pertenece a R. ¿Okay? Con las siguientes operaciones. Aquí sí las voy a nombrar. Porque el resto del curso vamos a estar trabajando sobre R2 y R3. Entonces el conjunto R2 que está formado por los pares ordenados X, Y, definiendo las siguientes operaciones. Si tengo un X, Y y le sumo un ZW, entonces me queda un X más Z
un Y más W, o sea, suma entrada, entrada, lo mismo que una matriz de 1 por 2, ¿verdad? La misma operación que las matrices. Suma entrada, entrada. Y si tengo un escalar por un par ordenado, multiplico el escalar por cada una de las entradas del par ordenado. ¿Okay? Si tengo ese conjunto y defino esas dos operaciones, eso es un espacio vectorial. Vamos a bajar aquí un poquito. Y voy a decir, es un espacio vectorial. Okay. Ese sí es el típico donde en física nos dibujan las flechitas, ¿verdad? En R2, en el plano. Y el último que voy a escribir como ejemplo, de R3, que es el otro que vamos a estar estudiando mucho. Aquí vamos a tener tripletas, son 3 números reales, con X en R, Y en R, Z en R, okay. Esos elementos, con las operaciones iguales que las anteriores, con las operaciones. Entonces vamos a definir igual una suma, pongamos X, Y, Z, y aquí para que no se nos acaben las letras pongamos ABC. Esto es sume entrada, entrada. Y tengo un escalar por un vector X, Y, Z. Entonces esto es multiplique el escalar por cada entrada del vector. Si defino ese conjunto con esas operaciones, eso es un espacio vectorial. Vamos a bajar aquí un poquito. Es un espacio vectorial. Bueno, y ese espacio vectorial está, o sea, es R3, estamos en el espacio. Y ahí son usualmente las flechitas que nos ponen cuando estamos dibujando en el espacio. Son vectores en el espacio. Y ahí sí, esos dos últimos usualmente los vemos con flechitas. No son los únicos, ¿verdad? O sea, ahí puedo seguir subiendo y decir que el R4 es una cuatrupleta, ¿verdad? Que tiene 4 números reales y que también eso forma un espacio vectorial. Ya no lo podemos representar porque eso está en 4 dimensiones. ¿Ok? Y puedo seguir R5, R6, ahí para arriba, ¿verdad? De hecho, los que tengan que llevar cálculo superior, en cálculo superior de pronto, bueno, a mí me gusta hacer esas cosas, no todos los profes lo hacen, pero yo hago cálculos en R5. Por ejemplo, algo que hago en superior. Yo no puedo dibujar una curva en R5, R5 de ahí ya no la puedo dibujar, ¿verdad? No tengo forma de dibujarla. Sin embargo, en superior le calculamos la longitud de esa curva, ¿verdad? O sea, no la puedo dibujar, no puedo verla, pero sí puedo medirla. Y yo puedo medirla, y eso lo hacemos en superior, ¿ok? Entonces son cosas interesantes que uno se queda así con un toque perdido de que como no lo puedo representar, pero sí lo puedo medir. O sea, sí puedo agarrar la curva como si fuera un hilo, ¿verdad? Y estirarla y ponerla en una regla y medirla y decir, mira, mide 10 centímetros. Eso sí lo podemos hacer, aunque estemos en un campo vectorial que no podamos dibujar. Y eso los que tengan que llevar superior lo vamos a hacer en superior. Bueno, si lo llevan con un profe que hace eso, ¿verdad? Hay otros que se dedican solo a R2 o R3. ¿Ok? Eh, ¿Verdad? Son cosillas interesantes. Bueno, de ahí ya se nos acabó el tiempo, chicos. Este, con ese receso de 10 minutos como que se me va mucho el tiempo para poderlos poner a hacer cosas. Entonces, por eso yo creo que no voy a poder seguir poniéndolos a hacer mucha cosa a ustedes. Y de ahí voy a tener que seguir yo haciendo, digamos, más. Eh, De ahí, la próxima vez vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a empezar a enfocarnos más a R2 y R3. Tal vez, tal vez veamos algunas cosas un poquito generales. Digamos, lo que sigue es independencia y dependencia lineal, que podemos trabajarlas un poquito en general. Y, y ya después enfocarnos en R2 y R3. Y van a ver, vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Vamos a ver
Ya con vectores, con las flechitas, vamos a ver cómo se pueden hacer operaciones con esas flechas. Vamos a definir otras operaciones. Por ejemplo, más adelante si vamos a definir una multiplicación de vectores en R2 y en R3. Vean que hasta el momento yo no he definido multiplicación de vectores, solo multiplicación de escalar por vector. Entonces más adelante vamos a definir algo así y vamos a definir una multiplicación con punto y una multiplicación con cruz, con una X, como se hacía en la escuela, ¿verdad? Que nos ponían con X la multiplicación y en el cole empezamos a usar punto. Bueno, aquí en espacios vectoriales sí hay diferencia en la operación multiplicación, cuando es con punto o cuando es con crucita. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima, ahora ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, chicos, que les vaya muy bien y de ahí, ¿no? Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Profe, ¿se podría quedar un momentito conmigo? Claro, claro. Está bien, voy a dejar de grabar aquí.